Gets the ball and puts up a three-pointer. En la capital, Santiago. Señoras y señores, sean muy bienvenidas y bienvenidos a este programa, a este podcast que estuvo en recesión por muchos meses y después de haber sido pedido por nuestras familias, Claro, no, por nuestros primos, después de haber sido, después de haber pedido que nos lo pidieran, vuelve en gloria y majestad por su segunda temporada. Y estoy aquí en compañía de Mr. Jordan Solís. Jordan, ¿cómo estás? Bien, Israel, feliz de vuelta con toda esta segunda temporada. Enero se hizo eterno. Queríamos que se fuera enero rápido. Viste que estábamos como 81 de enero ya, no daba tregua. Y febrero llegó bélico. Bélico. Y ahí es donde uno echa de menos enero. Y uno dice, enero, ¿por qué te fuiste? Pero bueno. Vuelve enero. Volvió, mira, esto es lo bueno de febrero, que vuelve la lupa. O sea, buenas noticias en febrero. Eso es lo bueno. La lupa, volvemos con todo, segunda temporada, con nuevos temas. Por ahí nos están pidiendo invitados. Ahí vamos a ir viendo cómo se va a ir dando la cosa. Tenemos nueva intro también, ¿no? Una intro. Sí. Mejoró la producción. Mejoró la producción, hay inversión. Así que no. Después de que HBO metió ahí la billetera, hemos mejorado bastante. Sí. Así que prontamente ahí vamos a estar en HBO. Y bueno, nos va a reemplazar gente de color. Es claro. Will Smith con Pedro Pascal, creo que claro. Lo hacen. Va a ser un programa mucho más inclusivo. Claro. De hecho, se llama Lelupe. De Lupe. De Lupe, claro. Pero bueno, volvemos con todo. Oye, ¿dejamos octubre? ¿Octubre dejamos el programa o no? Sí, por ahí. Por ahí ¿Qué por manera octubre. de pasar sucesos de octubre? No, amigo, nunca más hay que dejar de grabar, viejo. Nunca más. Imagínate. ¿Qué manera de suceder? ¿Cómo es posible? Dejamos de grabar y empezó la guerra en Gaza. Impresionante, o sea, sí. No dejemos de grabar, quizás que pase. Es que yo creo que si no hubiésemos dejado de grabar, estaría todo en perfecta armonía. Estaría todo gay. Estaría impecable. No quiero nombrar ningún suceso que ha pasado que no hubiera pasado, porque podríamos entrar en polémica, pero estaría todo impecable. Pero claro. Sí. Pasaron varias situaciones. Sí. ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué recuerdas que ha pasado estos meses? Han pasado cosas malas. Sí, han pasado cosas malas, pero también han pasado cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, estuve ahí con Rocío la llegada del Miquel Joel Torres Castro. Y bueno, ahí... Para los que no saben, hijo de Israel, el segundo hijo. Así que nació el mes de... octubre, 10 de octubre nació el Miquel. Así que, ahí, bueno, como dijimos en algún momento, padre presente, padre con ojeras, ¿cierto? Padre presente, padre cansado. Y qué manera de verte cansado en amigo, finales de octubre, en noviembre, ver tu carácter. Noviembre. Yo pensé que ya no iba a haber más lupa cuando te vi. Cuando te vi en noviembre, yo dije, no, esto se acabó la lupa. La gente preguntaba, ¿va a volver la lupa? Y dije, no sé. Yo no sé si va a volver Israel porque te veía. Desecho, amigo. Desecho. Pero no, yo pensé lo mismo. Tuve el mismo miedo. Es la verdad. Pero bueno, aquí estamos ya rehabilitados los primeros meses de Miquel. Sí, así que... buenísimo. De las buenas noticias que pasó dentro de... Sí. También tuvimos otra muy buena noticia porque aquí el señor presente junto a mí lanzó un libro.
Sí, pues, Silbido Apacible en diciembre. Silbido Apacible. Tremendo Lo libro. lanzaste en diciembre. Yo ¿Lo por tenéis acá por ahí tengo- o no? Sí, lo tengo por aquí. Dame un segundo. Tú me imagino que ya los vendiste todos. Sí, pues. O sea, los digitales los tenemos, obviamente, esos son sin límite, infinitos, eternos. Por ahí Claro. están los códigos QR. No, y no tienen. No pueden dejar de leer este librazo, Silbido Apacible. Muy fácil de leer, muchas historias de por medio. A ver si Irra, tú puedes mostrar. Tiene dibujitos el libro. Imágenes por dentro. No, un buen libro. ¿Tú lo leíste, amigo? Po? Claramente. Sí, po. Lo metí a ChatGPT y pedí que me hiciera un resumen. Para el lanzamiento, obviamente. Claro. No, sí lo leí. Buenísimo el libro. Buenísimo. Está lindo el libro. Sí, mira ahí. Tiene sus ilustraciones hechas por el autor. Como lo dije en su momento, me parece que es un libro que es muy amable de leer, sin embargo muy profundo. Entonces alguien podría cometer el error de leerlo muy rápido porque es amable la lectura y no tomarle el peso a la profundidad de cada reflexión e Claro. historia Sí, que Jordan de una aquí historia, propone. claro, de una historia uno puede sacar y escarbar muchísimo. Y bueno, y cambiar varios aspectos de la vida. Así que te invito a leerlo. Si te gustaría tenerlo, bueno, escríbenos. Ahí por ahí quizás podemos hacer más adelante un concursito ahí. Yo creo que es un libro que es rumeable. O sea, léete una de los capítulos y dale vuelta una semana, dale vuelta un par de días, no sé, pero no es como pasar como, claro, como un libro de historia solamente. Así que buenísimo y gracias ahí, Jordan, por compartir esto con la iglesia de esta época. Así una lectura diferente, sí. En Amazon, en iBook está de manera digital y de manera física nos pueden escribir. También está en Mercado Libre de manera física, ojo ahí. Pueden buscarlo en Mercado Libre, en Chile. Y en el extranjero digital nomás, digital. Pero en todas las tiendas, en iBook y en Amazon, lo pueden comprar en Estados Unidos, en México. Yo tengo la fotocopia también con anillado claro. Y mica. Así que es un poco más barato. Con B larga. El chiflido. El susurro tierno. El chiflido suave. Claro. Buen libro. No, bueno. Bueno, esas son de las cosas buenas que pasaron estos meses que no tuvimos podcast. Y bueno, siempre pasan cosas buenas, en verdad. Siempre pasan cosas buenas. Pero también pasaron situaciones complejas. Sí. Hablamos del tema de Israel. ¿Qué piensas de ese tema, Jordan? ¿Cómo has visto que el genocidio que se está dando actualmente heavy? Ahora es interesante abordar. Por ahí los cristianos muchas veces tomamos esa postura de defender a Israel como si todas las acciones de Israel vinieran de parte del Señor. Y eso es súper peligroso. El creer que lo que hace Israel es voluntad del Señor es peligrosísimo. Sí. Hay un sesgo bien grande respecto a Israel. Y bueno, creo que uno de los primeros temas, se lo comentaba una persona que me preguntaba mi opinión cuando recién había comenzado la guerra. Llevaba como 1 o 2 días. Y esto fue en septiembre, ¿no? En septiembre comenzó. Bueno, a finales de octubre. Creo que en octubre, principios de octubre, porque yo me acuerdo que el fin de semana previo a que naciera Mikel, ya estábamos con guerra. Sí, debió haber sido el viernes por ahí por el 6, 7 de octubre. Claro. Y
y claro, esta persona con la mente muy del cristiano occidental que piensa que Israel es un reloj profético, algo que no sale en la escritura, de paso, nunca dice eso. Eso es una interpretación del rol de Israel en la historia o algo así, que puede ser correcto o no. Eso Claro. dejémoslo ahí para que cada uno lo pese, pero no, la escritura no dice eso así explícitamente. Yo le decía que igual había que distinguir entre Israel como nación, como etnia, e Israel como Estado. Eso es súper importante, porque las personas hoy en día asumen que el Estado de Israel es el pueblo de Israel, es la etnia de Israel o la nación de Israel, y no es así. O sea, los estados son instrumentos políticos que gobiernan un territorio y muchas veces no tienen nada que ver con lo que pasa con el pueblo. Entonces, debiéramos saber diferenciar eso. Porque si no, empezamos a avalar todo lo que el Estado de Israel es y empezamos a bendecir al Estado de Israel. Y el Estado de Israel es un Estado, es un instrumento político que rige, que genera leyes, que gobierna, que hace ciertas cosas, pero es diferente. Y es lo mismo, y pongámoslo en perspectiva respecto a nuestras naciones, que yo tuviera una impresión de, por ejemplo, nuestros hermanos de Venezuela, por el presidente que tengan. Como que el Estado determinara a los ciudadanos, o el Estado determinara a la nación. Y no es así. El Estado solo está gobernando como instrumento político sobre un territorio. Pero puede ser bueno o puede ser malo. Ese es el tema. Pero eso no quita ni los dones ni los vicios que una nación tiene en sí misma, en su historia, en su rol en el espíritu. Los chilenos somos, o los que vivimos en este territorio, el que llamamos Chile, tenemos un rol que el Señor nos está dando en este tiempo, más allá si es que el Estado es de derecha o el Estado es de izquierda, o si el Estado inicia o termina una guerra. Entonces debiéramos hacer esa diferencia, y con Israel pasa eso mucho. Entonces la gente, como ve que en la Biblia se menciona muchas veces a Israel, La bandera con Israel, claramente. claro, ahí hay casi un abanderamiento estilo barrista de fútbol, como que esto, no, Israel, y que lo destruyan. Oye, pero al otro lado hay gente. Hay niños, hay ancianos, sí. Hay personas. Claro, no todo no todo palestino es de Hamás, no todo palestino es terrorista, claramente. No todo palestino es asesino, así como no todo israelí es santo, no todo israelí, o sea, no. Claro, y es que es como el alrededor de Israel son malos, que mueran todos y que Israel permanezca. Claro. Y es un problema dentro de la iglesia el hacerse o el generar ídolos. ¿Sabes qué? Haciendo ahí, ya que menciona el tema de abanderarse, siento que estamos en una estación, estoy hablando muy, muy, muy general, que donde se están cayendo varios ídolos, con lo último que pasó acá en Chile. Digámoslo. Digámoslo. Por ejemplo. Sí. Ya. No, pero siento que se están cayendo estos sistemas donde la gente pone su fe, su confianza, a pesar de decir, bueno, yo sigo al Señor, me abandero por este sector. El Señor va a trabajar a través del gobierno de derecha o de centro derecha, no sé, o de izquierda, el Señor lo va a hacer
a través de esta idea política, como que el señor se va a sujetar a un plan de gobierno Claro. del sistema de hombre. Entonces me abandero en ese sistema y cuando no sale ese sistema me pongo muy triste. O me agarro con el otro hermano que votó en contra y se genera todo un conflicto. Entonces, hace poquito falleció Piñera. Interesante igual. Sí, ahí es bueno contextualizar a quienes nos escuchan de fuera de Chile. Sebastián Piñera, expresidente previo al gobierno actual, 2 veces electo. Y la figura bueno, más fuerte, quizás de centro derecha, de derecha. Sí, totalmente. Y murió en una. Ahí lo pueden googlear. Murió en un accidente aéreo, en helicóptero, en un lago al sur de Chile. Así que generó mucha conmoción, más allá de las simpatías o antipatías de la gente, porque murió de una manera trágica. Es que, claro, impacta su Sí, muerte. súper impactante. No era esperable. Yo creo que a todos nos impactó el enterarnos que falleciera. Entonces, murió una persona que era la figura más fuerte de la derecha, en este caso, y la izquierda actualmente está gobernando. Más allá, no es extrema izquierda ni nada, pero tampoco Piñera era extrema derecha. Está gobernando, pero también está bien debilitada por las situaciones que están pasando. Entonces, como que ese ídolo está caído, digámoslo así. Está muerto, mi hermano. está muerto. Y el otro que estaba vivo murió, así literalmente. Como caen estos ídolos, estos sistemas, y veo cómo es un tiempo donde quizás la iglesia, pero la iglesia que vive bajo ese entendimiento del Señor, se tiene que levantar a gobernar, pero no este gobierno obviamente político, sino entendido, de posicionarse, de salir de los templos, por ejemplo, de tomar su lugar. Oye, pero di la verdad, di la verdad. ¿Estaba muy larga la fila en el...? Sí, yo hice la fila para ir a ver a mi presidente. Lloré a mi presidente, nada. El tuyo sigue gobernando. Sí, el mío sí. Tengo esa dicha. El tuyo le rindió honores al mío. Sí, el mío sigue gobernando en Argentina. Milei, por siempre Milei. No te esperaba esa. No, pero saliste a jugar. No, sí. Oye, pero no, ¿cuántos memes perdimos en los siguientes años? Las piñericosas eran muy buenas. Contextualizar también para la gente de afuera que Piñera tenía muchos memes. Ustedes pueden poner Piñericosas y hay muchos. Es que él hacía mucho meme también. No es que solo se prestara para los memes, sino que él mismo, no sé, pues una vez a Usain Bolt, parece que fue, que le regaló un meme de él como saltando. Hay un video muy bueno que no, sí, como que te da ternura. Cuando se sentó en la silla de Obama, viejo. En la silla de Obama, y Obama lo mira. ¿Cómo? Lo mira así como, oye, ¿qué pasa? Nadie había hecho eso. O cuando llevó la bandera de Estados Unidos con la bandera de Chile en medio. Aparte que no calza. La bandera verdadera de Estados Unidos no calza la de Chile. Mal. No, pero, mal. O cuando bailó Thriller en la Teletón. Verdad. No, ese es muy querido. No. Bueno, sí, yo encuentro muy interesante lo que tú dices porque a ver, claro, en este caso Sebastián Piñera, una figura igual controversial, que tuvo ahí, bueno, insisto en contextualizar a la gente que no vive en Chile durante
los últimos gobiernos hemos tenido una alternancia de izquierda a derecha, bien interesante. Creo que muy buena, la verdad. Así siendo muy, muy honesto, creo que esa alternancia, si bien ha habido corrupción, creo que ha impedido que haya una corrupción mucho mayor, como se ha visto en otros lugares. Porque obviamente cada sector le toca soltar el poder al final de sus 4 o 5 años de gobierno y tiene que entregar las cuentas. Y así se han ido dando cuenta de cosas truchas, cosas que no estaban bien y las sacan a luz y así. Eso yo encuentro que genera un mayor equilibrio. Entonces en esa alternancia estuvo Bachelet, después estuvo Piñera, después Bachelet, después Piñera, y después Boric. Entonces Piñera estuvo en 2 periodos y claro, hoy por ahí leí un meme, un Twitter que decía así como que el lago Ranco tenía propiedades milagrosas porque había entrado, bueno, ahí decía algo más despectivo. Entró Piñera, lo nombraba como un delincuente y decía, pero salió un santo. Y claro, hoy día todos, muchos portales de noticias reconociéndolo con mucho honor, la verdad, siendo que había sido una figura muy polémica, entre esos por casos de corrupción. Claro. Y el último año de Piñera no, joder, ¿no? O sea, fue muy complejo. Renuncia a Piñera en las calles, en las redes sociales. Esa era la frase que estaba, renuncia a Piñera, o sea. Claro, y bueno, yo creo que lo que sí tenía el hombre era que era un negociante. Era alguien que sabía. Ahí, el loco era choro. Se podía sentar en una mesa y salir con un acuerdo. Sí. A él no se le iba a quemar nada. Él prefería ahí armar un acuerdo y eso fue lo que hizo para poder terminar de gobernar. Generó un acuerdo que llevó a un plebiscito, a un apruebo, después un rechazo al final y el tipo igual ganó. O sea, claro. En ese sentido yo creo que tenía un muy buen manejo de crisis. Ahora, como tú dices, se van muriendo ídolos y yo creo que la iglesia ha sido muy necia en ese sentido, porque cada vez que hay elecciones empieza a dividir su corazón en ídolos políticos. Entonces, ¿cómo no recordar a la gente, a un montón de pastores que empezaron a hablar de Kast como un José para la nación, porque se llamaba José de paso? Claro. Y empezaron a profetizarle que al final Kast no ganó. Así que las profecías eran mentirosas, por un lado. Y por otro, como que el Señor necesitara, como bien tú decías, necesitara a un político para cumplir su plan. Y la verdad es que yo pienso que en cuanto a la política, el mejor panorama para la iglesia es la incomodidad. Cierto. Cuando la iglesia ha estado cómoda, son los peores años de la iglesia. Desde Constantino, cuando la iglesia se vio cómoda y le empezaron a pasar basílicas que eran lugares de gobierno romano, para que se empezaran a juntar y usarlos como templos, es cuando la iglesia empezó a... O sea, esa iglesia primitiva de los primeros 2-3 siglos, que era clandestina, que estaba en las catacumbas, que era perseguida, era enormemente poderosa. Pero cuando Constantino empieza a agarrar este maquillaje del cristianismo y nace el catolicismo, y él como figura papal, ya los cristianos no son perseguidos, de hecho se le otorga otro estatus, el Imperio Romano se asume como cristiano, como católico, y todo este poder de esta iglesia de estos primeros 3 siglos empezó a irse en picada. Yo creo que ya desde ahí nos empieza a marcar un precedente, ya hace 1700 años atrás, de cómo la iglesia se duerme en los laureles cada vez que está cómoda.
cada vez que la política le está favoreciendo. Claro. Entonces, Es porque cuando uno se duerme, o cuando uno está inerte, va pasando con los años también, a nivel orgánico, se van atrofiando ciertas áreas del organismo. Entonces ahí está el tema de que, no sé, en los 90, quizás los 2000, la iglesia hablando de los apóstoles, de los profetas, como algo nuevo, cuando esto estaba en la iglesia primitiva. Pero ¿por qué era algo nuevo en los 90 o en los 2000? Porque se habían atrofiado la profecía, se había atrofiado, no sé, el apostolado, se había atrofiado, y había quedado solo lo pastoral, lo evangelístico, por ejemplo. Y quizás lo que hoy día vemos como una nueva revelación son áreas que sí se estaba viviendo hace años atrás, pero que son despertadas por lo que tú mencionas, por las crisis, por cuando caen los ídolos, por cuando nos dejamos de abanderar y empezamos a sujetarnos y a mirar desde el cielo. Pero mientras vivamos bajo un sistema, obviamente todo lo demás se va a empezar a atrofiar, se empieza a apagar la revelación, se empiezan a generar estas áreas secas, y claramente ya empiezo a vivir de cisterna, no de ese fluir constante, sino de cisterna. Y la cisterna es un político, la cisterna es lo que me predicó mi pastor de Israel, un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. No digo mi pastor, sino que un pastor que te haya dicho, no, hay que siempre bendecir a Israel, porque Israel, como decís tú, es el reloj profético. Entonces la gente, no, Israel está matando niños, un ejemplo, o el Estado de Israel, no, Israel hay que bendecirlo y esos niños tienen que morir porque son niños. Y entonces, pero viejo, o sea, ¿el Señor estará de acuerdo con eso? Entonces terminamos volviendo al tema del inicio. No estoy de acuerdo con este gobierno, con este sistema. Y claro, porque no estoy oyendo la voz del Señor. Me dormí en los laureles y estoy esperando que un gobierno, estoy esperando que un sistema empiece a moverse por mí, por la comodidad. Entonces, claro, el Señor genera toda esta incomodidad para muchas veces despertarnos. Sé en general que las naciones de la tierra, no solo Chile, están siendo bien sacudidos con diferentes, nosotros hablamos, decimos, febrero está bien movido, con incendios, con muertes, con situaciones, pero en Latinoamérica, en diferentes países, hay crisis económica, hay violencia, está cada vez más inseguro el salir a la calle y todo eso, y eso no es para generar temor en las personas, sino que es para despertar a los hijos. O sea, en los tiempos complejos, es donde los hijos empiezan a ejercer la manifestación del padre. En los tiempos donde aparece un Goliat, donde David evidencia quién es su padre. ¿Qué es lo que le pregunta a Saúl? ¿Quién es tu papá? ¿Por qué? Porque venció un gigante, o sea... fue en ese momento, claro, se entrenó con osos, con leones, y a veces la iglesia se enfrenta con situaciones muy locales, pero cuando pasan temas nación, ahí es donde la iglesia tiene que despertar, y tomar, insisto, yo siento que hay una revelación hoy día, de que cuando el Señor habla, la iglesia tiene que tomar esa palabra, moverse. Y tiene varias opciones. Puede escuchar, puede no, puede obedecer, puede no. Puede tener otra interpretación. Me gusta mucho la historia de cuando van a tomar la tierra prometida, los espías, viste que van los 12 espías, y 10 tienen otra visión. Y el Señor ya venía de antes hablando de la tierra prometida, o sea, no es algo nuevo, ya venían con esa revelación. Pero sí, todos estos tipos decidieron ver a los gigantes más importantes como la leche, o como la miel, o como los frutos gigantes que habían en esta tierra.
Y el Señor ahí se enoja, esto sale en Números 14, si mal no recuerdo, y le habla del castigo, de que no van a entrar. Y ahí el pueblo se arrepiente, como que dice, no, Señor, si ahora sí. Es bien interesante eso, como que no se habla mucho de esa parte, pero Israel se arrepiente y como que dice, ya no sé, ahora sí nos enfocamos y vamos a entrar. Y el Señor les dice a través de Moisés que ya no, que ya el Señor ya no está. O sea, es que imagínate ser de esos 10 espías que dijeron que no. Heavy, po. No, mi primera chamba de cantar. No, y aparte es que mira esto, son 12 Sí. los que van. Tú, y ponte también en el lugar del pueblo. Llegan 10 hablando mal y 2 hablando bien. Uno se va por la mayoría, po. Obvio, po. Se va por la mayoría, o sea, llegan 2 personas hablando esperanza y diciendo, mira, el Señor es más que suficiente y lo vamos a hacer. Y llegan 10 diciendo, no, está súper difícil, no, sabes que mejor quedémonos aquí. Y son 10, po. Entonces, sí, no, estos chicos confiamos los 10. Entonces, el pueblo al final, cuando el Señor les dice el castigo, se arrepiente y dice, no, ya sí, ahora démosle. Y el Señor dice, no, ya pasó. O sea, Es que yo creo que ahí lo que tú estás diciendo es súper fuerte e importante, porque de alguna manera nosotros tenemos la mala conciencia de que pidiendo perdón uno solucionara las cosas. Claro. Y claro, eso te deja como la cuenta en cero de cierta forma, pero las decisiones que tomaste en cierto momento, hay decisiones que son claves Claro. para el Señor. Y cuando tú tomas la decisión incorrecta, muchas veces estás retrasando el propósito de algo o de un lugar o de un grupo de personas, a veces en meses, en años o décadas. En este caso fueron décadas. Y no es que el Señor no te perdonó, pero es que las acciones tienen consecuencias, es así de sencillo. Claro. Incluso algunos de ellos murieron de viejitos, tranquilos, pero no entraron, o sea, ese es el tema. Ahora, no, y con el, o sea, ahí en un bucle en el desierto dando vueltas. Mal. Parece que pasamos por aquí. Claro. No. Ahora, lo interesante de esto es que más allá de entrar a una tierra, no entraron a la verdad de Dios. Ese es el punto. O sea, más allá de entrar a la tierra, era la voz del Señor lo que los estaba llevando allá. O sea, no era la tierra en sí, era la verdad de Dios. Ahora, es interesante que el Señor nos está hablando en este tiempo con esta caída, por ejemplo, de ídolos. ¿Qué es lo que el Señor quizás está hablando, no? Que nos está quitando las banderas, por ejemplo. Ya déjense de hacerse ídolos. Por ejemplo, yo sé que este año el Señor ha hablado, o más que este año, el año pasado, no solo a nosotros como iglesia, sino que a la iglesia en el mundo, a la que habla en inglés, en portugués, en francés, no sé, de un gobierno más allá, de cortes, por ejemplo. De ángeles, de una manifestación del reino mucho más poderosa. Entonces, ¿qué hace la iglesia que sigue ahí como enfrascada en el culto normal, por ejemplo? O con las dinámicas de siempre, porque simplemente dices, sí, está bonito, pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a entrar a eso? ¿Para qué? Si ya me acostumbré a este estilo, por ejemplo. O yo solo quiero escuchar la palabra, o sea, yo solo te pedí la hora. No, claro. ¿Para qué quiero ir por más? O sea, si aquí en el desierto estoy bien, o sea, aquí yo voto por mi presidente, aquí yo sigo orando de la misma forma, sigo cantando las mismas cancioncitas, me gustan las canciones de los 90, yo quiero seguir viviendo así. ¿Por qué escuchar lo que se está hablando hoy día, por ejemplo? Si el Señor viene pronto. Aquí me metí con otro tema. Pero ¿para qué voy a hacer más, po? ¿Para qué voy a hacer más? Claro, o sea, ¿por qué voy a ir por más? ¿Por qué ya voy a meterme en el gobierno de la nación o cosas así?
si el señor viene pronto, o sea, yo me voy a enfocar en mi casita nomás, en mi parcelita y listo, o sea, ¿Para qué escucharlo? O sea, es más fácil abrazar lo que el Señor dijo que lo que el Señor está diciendo. claro. Y eso te hace morir en el desierto. Y no es que el señor te odie ni nada, pero no te deja entrar. No, mira, te va a seguir dando el maná. Claro, Te va a seguir, no sé, dando la columna de nube y de fuego. Te va a sacar agua de la roca. Ya, bueno, está todo lo del desierto, pero sigue siendo un desierto, viejo. claro. Mira, yo, bueno, tengo ahí un par de historias. Oye, nos metimos, Hay en que- el primer capítulo nos metimos duro. No, mal. Imagínate, qué desilusionante los que venían a escuchar chistes. Sí, Eh, sí, no, y eso que no llegaron teníamos nada densos, planeado, no teníamos ni un sí, tema, hoy día dijimos, hablemos de las cosas que pasaron, pero nos metimos sí. en la Loco. profunda. Ah, yo lo escuché para animarme y terminé con depre. Van a decir, Claro. no. Señor, ven pronto. Maranata. Claro. Ahora ver. Y si no, llévatelo. Señor, llévatelo Sí, a esto. señor, No, llévatelos. no, mira, yo hace unos años fui a África, tuve la bendición de ir a Zimbabue a ministrar. Y bueno, la historia es muy larga, pero terminé con los hermanos que fuimos en un lugar en un pueblo que se llama Victoria Falls, donde están las cataratas Victoria. Y bueno, fuimos a un safari, nos llevaron a un Ya. safari. Y para mí era un sueño ir a un safari. Más cercano yo las galletas Safari. Claro, De corazón. esas que están deformes, viste que hay que Deforme. adivinar qué animal es ahora. ¿Qué animal es? ¿no? Un homúnculo. Claro, dito. ¿Ah? Claro. Es un dito. Y bueno, la cosa es que sí, desde que vi el profesor Rosa que quería ir a un safari, desde maravilloso, Sí, pues, que quería. es un sueño en un safari. Sí, po, te ganaste un yumbito, decían en maravilloso. Ahí la caía carné con todo, ¿ah? Si no. Oh, sí. Entonces, bueno, la cosa es que fui al safari y vi animales en su hábitat Natural. natural, ¿cierto? Animales que uno en estos lugares del mundo solo puede ver en un zoológico. Oye, entraron en estas como camionetas cerradas. Sí, ¿Sí? sí, po. Estos Jeep, me acuerdo que era un Toyota Land Cruiser, Ya. como Oye, me setentero. gusta. Ese Jeep me gusta mucho. Qué joya el Jeep, no, una joya. Durísimo, Sí, debo decirlo, durísimo. Si no es un Jeep pero ¿sabes qué es más duro? Es ¿Cómo? no tener. Más duro es no tener Jeep. Andar a Patelli. Ya, ¿Cómo me sigamos. dolió? No tener Jeep. Bueno, y la cosa es que ya vi animales en su hábitat, cebras, rinocerontes, búfalos, antílopes, jabalí, un montón. Cocodrilo, hipopótamo. Bueno, hay toda una dimensión ahí de cómo el Señor depositó su voz en la creación también. Y ahí da para otros temas que no vamos a hablar ahora. Pero bueno, contrastante a esto, en el mismo pueblo nos llevaron a un centro de rehabilitación de leones, Ya. donde estaban todos los leones que eran marihuanos, En obviamente. droga, claro. Todos los que escuchaban Bob Marley. Estaban ahí todos los Cristafari. Claro. No, sí. No, y el centro de rehabilitación de leones, bueno, era una locura porque te pasaron un papel. Los leones son más duros que el Jeep. Uy, claro, no iba a decir una tontera, pero la cosa es que te pasaron una hoja, así como
y decía, bueno, el centro de rehabilitación de leones te va a proveer de un palo. Ya, ok, listo. En caso de que porque íbamos a caminar con leones. Entonces, te decía, si un león se acerca... ¿De qué? Déjame contarte, ya voy para allá. Decía, bueno, íbamos a caminar con los leones, entonces tenías que firmar un consentimiento y un montón de cosas de que estabas de acuerdo. Entonces decía, si un león corre, o sea, se aproxima a ti, tú no vas a correr. Ok, estoy de acuerdo, se supone. Si un león, o sea, si pierdes una extremidad, dedo, pierna, brazo, no va a responsabilizar al centro. Ok, así como, de verdad, era como, de verdad estoy firmando esta cosa. Bueno, al final, todos medio nerviosos, firmamos, dijimos, ok, vamos a entrar. Y nos pasaron un palo nomás. Un palo así como un palo. Nada más que un palo. Como de trekking. Pero como el de Rafiki. Como el de Rafiki, tal cual. Un palo como el de Rafiki. Es que los leones manejan ese palo. Si conocen a Rafiki. Sí, y yo era y Rafiki, ¿cachai? Claro. Entonces, ya pues, entramos a como una parcela gigante. Y ahí traen los leones. Los leones al final eran chiquitos. Tenían 3 meses. Yeah. No, 6 meses, perdón, 6 meses. Y había... Eran 4. 3 tenían 6 meses y había uno que tenía 11 meses. Y la verdad que el de 6 meses ya era grande. Era más grande que un pitbull. Y tenía más pata que un pitbull y más músculo que un pitbull. O sea, pero melena no tenía, ¿o sí? No tenía. Era un Simba. Era un Simba, pero tú sabías que ese Simba, si quería jugar con tu cara, te la volaba. O sea, yo creo que ese era el respeto. Ahora, el de 11 meses... no tan grande. Yo creo que como un pitbull. Ahora, el de 11 meses sí era un tipo ya grande. Con una melena joven. Pero ese de verdad te podía matar en cualquier momento. O sea, menos mal que estaba acostumbrado a ver gente. Ahora, ¿de qué se estaban rehabilitando? Eran leones que sus padres habían sido cazados o habían muerto. Entonces, estos leones no iban a saber vivir en la sabana. Por lo tanto, los metían a este lugar, que era como una gran parcela, donde vivían muy parecido a la sabana, pero no eran libres. Seguían ahí contenidos, sí. Ahora, ¿cuál era la esperanza del centro de rehabilitación? Es que los hijos de estos crecieran en otro espacio que era más grande, que eran muchas hectáreas, pero todavía estaba delimitado, todavía estaba enrejado. Muy parecido de nuevo, más parecido aún a la vida silvestre. Y la siguiente generación, o sea, la subsiguiente de los que yo estaba viendo, que naciera en libertad, que naciera en su hábitat. ¿Por qué? Porque si tú reinsertas a un león o a cualquier animal en realidad que nació y vivió en cautiverio y lo tiras a la vida silvestre, no va a saber encontrar su comida, no va a saber defenderse. Le dan la comida, claramente, no cazan. Claro, sí. O incluso si es que cazan es porque les dejan un animalito dentro del espacio. Entonces ellos ahí lo cazan, pero no es porque lo persiguieron kilómetros. El animalito era uno de ustedes. Claro. Más lento. Sí. Más lento. El hermano Pablo, que bueno, nunca lo volvimos a ver. El guatón Pablo. En paz descanse. Fue una buena elección. Si hubiese sido León. Fue buena. Que dio 5 pasos, se resbaló. Y fue. Y como la película esta del avión que cayó en la cordillera. La de los uruguayos. Bueno, sí, la cosa es que. Sí, aquí voy con esto. Mira, estoy trabajando en un museo
y hay una escultura. Por la galleta Espera, del museo. ¿cómo la- Galleta Safari, la galleta del museo. Vaya Vaya a llegar a la puta galleta. No, hay una escultura que está, bueno, una forma muy grande, pero es una jaula finalmente. ¿Ya? Es una jaula que tiene 5 canarios y 2000 kilos de alpista alrededor. Entonces los canarios comen todo el día si quieren. Y hasta pueden volar, porque es una jaula muy grande. La cosa es que algunos movimientos animalistas empezaron a alegar, a protestar. De hecho, empezaron a funar el museo por las redes sociales. Pero eso es una exposición. Una Son los exposición. animales- Que Ah, sí, está hasta ahora marzo. ya. Y bueno, empezó a quedar un poco la escoba con esta funa. Había gente que decía liberen a los pajaritos, otros que no les parecía que los pajaritos fueran exhibidos como objetos. Y bueno, ahí da para una controversia ética de qué se puede y no se puede en el arte, qué deberían hacer o no los museos y qué sé yo. Pero la cosa es que si yo fuera muy buena gente y libero esos pájaros, los estoy condenando a morir. Claro. ¿Cachai? O sea, porque nacieron en cautiverio, son aves de cautiverio. Son 5 canarios que si los saco, mueren. Lo mismo que el centro de rehabilitación, el mismo principio que el centro de rehabilitación de leones. Con Israel pasó exactamente lo mismo. La generación que salió de su cautiverio en Egipto no fue capaz de ver la vida silvestre real Claro. en la tierra que se le había prometido. ¿Y dónde estaba demostrado eso? En los espías. Los espías fueron la demostración del corazón del pueblo. Claro. O sea, los tipos no iban a... O sea, iban a ver a los gigantes y quizás hasta lo iban a adorar. Esa es mi idea. Claro. Porque los tipos venían de una cultura en la cual Una habían cultura sido de ídolo, esclavizados, claro. que era de ídolo. O sea, Moisés se pierde 40 días en el Sinaí, Los o tipos sea, hacen se un pierde becerro. entre comillas. Hicieron un becerro. O sea, todo lo que se llevaron, todo el oro que se llevaron de Egipto, lo empiezan a recolectar para armar una escultura y adorarla. O sea, esa es la mente del esclavo de Egipto. Entonces, imagínate, llegan a ver a los filisteos. O sea, esa mente lo hubiese llevado probablemente a adorar a Dagón. Mm. Y es lo que pasa después, obviamente. O sea, Claro. después igual Israel se empieza a mezclar. Pero en ese momento, cuando salen del cautiverio, no son capaces de reconocer lo que es vivir en libertad. Ahora, vivir en libertad involucra un espacio que parece no seguro. Porque la jaula es el lugar más seguro para el pájaro. Claro. La parcela es el lugar más seguro para ese león que está en rehabilitación. Va a tener comida segura, no va a tener depredadores, Claro. va a tener agüita, si se enferma le van a llevar el veterinario. O sea, la jaula es tu lugar más seguro. Entonces, si quieres seguridad, quédate en tu súper y deprimente estructura eclesiástica. Claro, sí es cierto. Porque ese es el lugar más seguro. Nadie te va a molestar ahí. Te va a seguir asombrando con el maná, pero no es el propósito del Señor que tú vivas del maná. Claro. Te va a seguir asombrando de la columna de fuego. Sí, veo milagros, sí, pero el propósito no, porque es que ese milagro es solo para el desierto. Claro, Es para esa generación de transición. Te va a emocionar con el suceso que pasó el fin de semana. Hoy que estuvo lindo, que lloré, que estuvo Claro. bonita la alabanza, que... Pero bueno, y eso provocó estragos, cambió algo, cambió tu población, el sector donde vives, o sigues viviendo con temor a que te puedan asaltar, que está peligroso. Entonces, claro, o sea, seguimos poniendo la esperanza en el político de turno, porque nuestra super jaula nos dice que así es la cosa.
O sea, Claro. hay pastores que se siguen peleando sentarse junto al alcalde por las subvenciones de la municipalidad, por un par de pesos, por un par de luces. Y tú dices, a ver, son pajaritos o perritos, pongámoslo así, son perritos que están ahí tratando de agradar a un amo para que les dé un hueso más grande. Pero es la mente de alguien que está en una jaula, de alguien que no gobierna, de alguien que no es libre. Ahora, claro, el que quiera ser libre va a tener que saber que la comida no te la regalan todos los días, Claro. que a ver, la columna de fuego ya no va a estar en la noche, ni la nube de día, Maná cesa, el maná cesa. van a tener que hacer cuchillo, con piedra, hacer Claro. armas. Vas a tener que preparar tu propia comida. Esa fue la preparación de... Claro, ¿hay leche y miel? Sí, hay leche y miel, te lo aseguro, porque ahí está. O sea, el Señor te está llamando a eso. Esa libertad involucra que tú conozcas esa leche, que conozcas la miel, que conozcas esa provisión que es sobrenatural, pero hay que matar varios gigantes para verla también. Claro. Entonces hay un rollo entre la seguridad y la libertad. Lo que los seres humanos concebimos por mayor libertad muchas veces involucra que bajemos la seguridad. Y las estructuras religiosas generan una percepción de seguridad. Claramente. Y eso es lo que hace que sigamos abrazando estos cautiverios que llamamos templos, estos cautiverios que llamamos doctrinas, porque no queremos arrojarnos a creer. Claro. Y nos genera, ¿sabes qué nos genera conflicto? Los procesos. A ver, siempre me llama la atención eso. Te genera conflicto el proceso. Es lo que hablábamos delante. Cuando se genera el caos en medio de las naciones, ahí es donde la iglesia despierta, porque claro, porque vino un proceso, estamos hablando de un proceso de nación. Pero cuando se genera un caos en tu familia y tú te acostumbraste a la oración de la noche, por ejemplo, y te das cuenta que ya no basta eso. Cuando ves que tu hijo está perdido, cuando te enfermas con una enfermedad terminal y tú ya ves que tu vida con el Señor no es suficiente, o sea que necesitas más de lo que haces, de lo que vives, de lo que expresas, de tu discurso. Cuando ves que tu sistema de... A mí aquí voy a ser un poco crítico. ¡Dale! No, ¡Dale con todo! No, pero está este tema... ¡Mójate! Esta intercesión de... cuando la gente ve muchas cosas, que no estoy diciendo que no sea real, pero cuando les pasa algo a ellos grave, no van a esa intercesión. Yo le digo, amigo, pero no es efectiva. Si tú por otro vas y no sé, si alguien dice, oye, ¿sabéis que esta persona está en coma? Ah, sí, yo voy a hacer una intercesión. Sí, vimos que había un ángel detrás de él y claro, claro, porque es re fácil conectarse por Zoom. No te compromete mucho más allá. Hoy estoy siendo polémico. Y no, estoy generalizando, no digo que las personas que lo hagan con mal espíritu, yo lo hago también. Pero cuando nos pasa a nosotros, cuando estamos viviendo una situación muy compleja, o sea, ¿nos gustaría solo eso o algo más? Que alguien vaya, no sé, que esté ahí, que se levante, o sea, que no sé. Y ahí es donde a veces el método colapsa. Te colapsa lo que te acostumbraste, el sistema, la comodidad, la jaula que nombramos, que insisto, no es mala. Hay cosas que hemos recibido y que son herramientas. David por ahí recibió la onda y fue buena en su tiempo, pero cuando llegó Goliat y le pegó con la onda, luego tenía que cortarle la cabeza con la espada y cambió el arma. ¿Viste como una renovación de armas? Y nunca más se nombra que mató gigantes con onda. Con onda. Entonces llega un momento donde tiene que haber esa renovación del entendimiento y esto es constante. Yo no me puedo quedar con un sistema cómodo viviendo siempre de lo mismo porque hago crisis cuando viene el problema.
ese sistema que me vuelvo depender. Tenemos que volvernos dependientes al Señor y no al método que aprendimos o que adquirimos, sino que siempre estar oyendo la voz del Espíritu Santo. Y ahí se amplía mucho más todo lo que hacemos. Entendemos que intercesión somos nosotros mismos. Entonces ya el estar en un lugar quizá ejerza una intercesión, quizá una obra de arte está intercediendo, un cántico, un abrazo está ya ejerciendo una intercesión, una proclama, y no solamente un ya voy a ver tal cosa, un ejemplo. Y ahí es donde tenemos que ir yendo por más y removiendo a veces esos sistemas que se vuelven ídolos. Pero ha sido el gran tema siempre de la iglesia, del pueblo de Dios, los ídolos. Antes era Astaret, antes era Baal, era, no sé, Dagón. Pero hoy día el ídolo es un sistema religioso, el ídolo es la imagen, el ídolo es el falso compromiso, el ídolo es un personaje, el ídolo es tu propia imagen muchas veces. Sí, y la gente lucha por eso. Claramente. Le pone el nombre del Señor a eso. Sí, o sea, decimos las glorias del Señor muchas veces, pero en verdad nuestro corazón se está llevando todo ese triunfo. Y claro, hay gente que divide congregaciones enteras en el nombre del Señor. En realidad lo único que están haciendo es levantar su propia imagen. Claro. Para avalar su discurso. Si yo necesito avalar mi discurso, es del Señor y Él moverá lo que tenga. Mira, Noé no necesitó convencer a las personas para avalar en lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo a su arca, lo empezó a hacer. No empezó a decirle a la gente, oye, únanse a mi construcción, porque... y claro, pues, o sea, el que partió con una revelación y empieza a convencer a otro a decir esto no es así, esto no es así. Así parten las sectas. Y por eso hoy día la iglesia está tan debilitada por la división de estas dinámicas de levantar ídolos. Y ahí encontramos mormones, protestantes. Dentro del protestantismo vamos a encontrar diferentes que el que cree en esto, el solo Jesús, el solo el Espíritu Santo, el que no cree en el Espíritu Santo, el que cree en la venida, el que no cree en la venida, el que está en la iglesia en la avenida misma, el que está en una calle. No, y ahí vamos a pillar una cantidad de el que celebra Navidad, el que no la celebra, el que la celebra en septiembre, el que celebra fiestas patrias en septiembre, el que baila cueca en el púlpito, el que no tiene púlpito. Ay, ahí pillamos. Los que como tú, los que como tú van a celebrar el 14 de febrero. 14 de febrero, el Día del Amor. Se nos viene pronto. No. Ya vamos a entrar en otra polémica, Jordan. Oye, pero Jordan Alexander. Tú siempre me asociáis fiesta y yo como que digo sí. No va a faltar el que cree que yo celebro el Día del Amor, que no sé, todas esas. No celebro el Día del Amor. ¿Y por qué te descartáis ahora? Soy el amor. Jordan Valentín. El Día del Amor no. Lo que sí celebro el santo. Todo lo que son los santos. San Gregorio, San nada. San Patricio. Yo San Patricio me cae bien. Me cae bien. San Patrick. Entonces al final el gran tema son los ídolos. Y terminamos, al final termina quién nos gobierna, a quién decidimos oír. Así de simple. ¿A quién estamos escuchando? Ese va a ser nuestro ídolo, ese a quién vamos a estar siguiendo. Pero sabía, el ídolo igual es una proyección de uno mismo. Uno idolatra aquello que le va a dar algo. Claro. Si uno se fija así a grandes rasgos en la historia de las religiones, toda la gente adora algo o alguna entidad que le va a retribuir
no hay una adoración desinteresada, por eso idolatría finalmente. La gente va de rodillas acá a los Vázquez o a Yumbel o a La Tirana a hacer mandas por lo mismo, porque no va por una adoración, va porque espera que el ídolo le dé algo. Entonces, al final el ídolo está en función mía. Claro. Incluso el ídolo político está en función mía. Claro. O sea, el que votó por Boric porque esperaba que Boric le diera educación gratis, le diera salud gratis, le diera un montón de cosas. Boric quizás no ha hecho nada de eso, pero no sé, dice un chiste bonito y la persona que votó es que ese es mi presidente. O sea, sí, una satisfacción. Pero es loco, esto no es broma. Es impresionante, o sea, ¿no? Es Impresionante. es gracioso, es bueno con los niños. Y uno dice, oye, pero eso no nos sirve que tiene un buen chiste. O sea, sí, pero no, si era por bueno con los niños. Sí sirve, pero. Está presidente un parvulario, ¿no? Sí, o lo mismo con Piñera, o sea, ahora le están haciendo un queque, ¿cierto? De la gente. Tanta historia que hay detrás del helicóptero. Yo creo sí, que va a ser en Netflix donde él va en helicóptero y dice, salten ustedes primero. Yo voy después. Sí. Oye, estamos burlando de la muerte porque me parece que... No, yo me estoy riendo de Kramer, por si acaso. Y yo me estoy riendo de la gente que inventa historia detrás de esto. O sea, ¿cómo empezáis imaginación a crear un ídolo? No sabemos, no hay muchos recursos, y lo que se ha hablado es como que no pasó eso. Pero no, y él dijo que otra vez había leído algo como que antes de eso había ido en el mismo helicóptero a tirar agua a Valparaíso, entonces es como... Sí, no mira, y aparte, imagínate un montón de hermanos que están como viudas llorando a Piñera. De verdad, como viudas, así, tú dices, viejo, ¿quién es? Está bien, un presidente que te pudo haber gustado o no, pero es un presidente. Es una persona que ejerció un poder político que tenía luces y sombras, cosas que hizo bien y otras que hizo mal. Entre esas algunos casos de corrupción. Pero aparte, la iglesia se le olvida las leyes que aprobó Piñera, que promulgó Piñera, que eran todas las que le prometió y le vendió a la iglesia que no iba a cumplir. Claro. Todas las que tienen que ver con lo moral. Entonces hoy día se les olvida, porque están pensando en el ídolo. Están pensando en el ídolo que los traicionó con las leyes, sobre todo con las que a la iglesia más le interesaba. Entonces el ídolo siempre está en función de uno mismo. Entonces cuando uno tiene un ídolo, sea político, si esto no lo que estamos hablando no va contra Piñera, va contra nosotros mismos, que hemos levantado ídolos políticos. O sea, hay gente que estaba llorando a Tellier, el presidente del Partido Comunista, hace unos meses, bajo la misma luz. Que también falleció, no lo habíamos mencionado. Que también falleció. Todo esto en el marco de los 50 años, o sea, del golpe militar. O sea, Piñera también falleció dentro de ese marco. Entonces, el problema siempre es nuestro. No es que porque el corazón, yo puedo sacar a un ídolo de mi corazón, pero como tengo un corazón idólatra y ególatra que está en función de mí mismo, lo que venga que me ofrezca satisfacer mis necesidades, lo voy a volver a poner en ese pedestal. Entonces el ídolo responde a mí. En realidad la idolatría es egolatría. Es un problema mío. Y entre esos ídolos puede estar mi pastor. Y entre esos ídolos incluso puede estar Jesús. Cierto. Y suena feísimo, pero muchas veces hemos creado a un Jesús en nuestra conciencia, que en realidad es un ídolo al cual le vamos a llevar ofrendas, le vamos a llevar canciones para que nos dé cosas. Claro. Porque esperamos que ese Jesús funcione
para nosotros. En función En de mis realidad, demandas. en función de mis demandas, de mis necesidades, de mis antojos, de mis todo. Y en realidad no es así, po. Debería ser Claro. todo lo contrario. ¿Cómo sé que yo estoy comenzando a sacar la idolatría de mi corazón? Es porque ya dejo de exigirle al Señor que haga cosas por mí, sino que me pongo en disposición de lo que el Señor quiere que yo haga, sin esperar que me retribuya. Claro. Entonces, el ídolo cayó. Incluso ese ídolo al que llamamos Jesús, Cristo, Yeshua, o como les quieran decir. Pero dejamos de ver a Jesús como un cajero automático al que yo voy, le pido, y a cambio yo le doy canciones, le doy un llantito el domingo, le doy una levantada de manos. O sea, todo eso no es malo, pero sí puede ser malo si es que yo estoy ocupando el nombre de Jesús como un ídolo. Claro. O le doy mis domingos. Claro. Entonces, la verdad que está lleno de esas cosas. O sea, todo lo que hemos hablado en este rato, desde el Estado de Israel hasta Piñera o Trump, hay gente que Trump Sí. también, o sea, le cargaba la VIP a Trump, Ahora, esto no quita, ojo, que le el señor, soplaba la sopa. claro, que el señor puede utilizar a diferentes líderes políticos de diferentes sistemas, y no solo líderes, puede usar hasta la burra de Balaam para gestar procesos que no está haciendo la iglesia. Sí, Puede usar a Faraón, entonces Y- no lo volvamos ídolo, porque No, pues imagínate Ciro. ¿A cuántos políticos Sí, le han dicho sí. tú eres un Ciro para la nación? Y Ciro era súper malo, pues claro, viejo. o sea, Ciro era despiadado, pero el Señor lo vio. Son las últimas opciones cuando la iglesia está en los laureles, como decíamos delante. El Señor tendrá que usar a un burro, tendrá que usar a un rey despiadado, tendrá que usar a un faraón, cuando la iglesia está en sus propios asuntos. Así que yo creo que es tiempo de despertar. Levántate, papito, porque las cosas que Todos están los días. pasando no es para llenarnos de temor, sino para decir, Señor, bueno, ¿cuál es nuestra parte en esto? O sea, ¿por qué estás removiendo tantas cosas? No es para ponernos una sensación de luto, de estamos perdiendo a gente que queremos, entre comillas, o que no abanderamos, sino es para suelten al faraón, suelten a sus líderes, suelten a las cosas que ustedes tienen como ídolos, a la banderita de Israel. Me acuerdo un tiempo, una oración hace años atrás, que el Señor me decía, en mi reino no hay bandera. Y no tenía que ver con naciones, sino que tenía que ver con sistemas. Sin bandera. Con sin bandera. Y me dolió porque, o sea, me gustó porque me gusta mucho Sin Bandera. Y de ahí que escucho a Noel y a Leonel. Así El se otro, llama. ya lo digo. Sí, Noel y Leonel, el rubio y el gordito de Sin Bandera. No, eso. Bueno, resumen, todo lo que se interponga entre nosotros y el Señor tiene que ser desechado, lo más pequeño. Puede ser hasta un hijo, ojo, todo lo que se vuelva un ídolo. Si yo vivo en función de mi casa, en función de mi hijo, en función de... Por ahí suena duro, pero por ahí el Señor en Mateo, viste, que decía, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, todo el que ama a otra cosa más que el Señor no es digno de él. Y eso no significa que odiemos a lo demás, sino que cuando lo amamos a Él, hay un correcto amor hacia lo demás. Así cuando a Él lo ponemos en una segunda, en una tercera, en una cuarta posición, nuestro amor se vuelve un amor idolátrico. Y ahí ya no es un amor, es una dinámica ególatra, como mencionábamos. Y bueno, este tema, no sé si llamarle improvisado, pero no... No lo habíamos planteado de hablar de ídolos, pero bueno, salió, era el reencuentro. Queríamos hablar un poquito de lo que había sucedido en estos meses que no estuvimos en grabación. Oye, y es súper importante que la iglesia vea las noticias con entendimiento.
Claramente, sí, Porque- pues no porque con, si no no, con no- un pañuelo de lágrimas. No, Un si no es pañuelo para de deprimirse, la po, cosa es para dura, deprimirse. O sea, no. hay tantas cosas que la iglesia en un lugar está haciendo y a veces no, a ver, no está la conciencia de que el Señor está de verdad gobernando y Claro, que la oración que tuvimos juntos dio como resultado esto que estamos viendo en la tele hoy día. claro, Y, independiente de lo que sea, o sea, veamos las noticias entendiendo que el Señor está gobernando. es cierto. Entonces a veces pasan cosas y la iglesia no entiende nada. Claro, O sea, se sigue abanderando o llora o se ríe como lo hace la gente. O sea, imagínate, había gente burlándose de la muerte de Piñera así mal, así con una indolencia brutal. celebrando la muerte. En Porque otros ahí casos celebrándola. claro, Otros así de nuevo haciendo un altar a la persona. Entonces, qué error que la iglesia entre en ese juego y no entienda que el Señor está gobernando y está haciendo algo con todo lo que estamos viendo. Entonces, un llamado a esa sensibilidad también. sí. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos y enfoquémonos en lo que el Señor está hablando. Y es importante lo que dice, sí, miremos lo que está sucediendo desde los ojos del cielo y no desde nuestra postura. Porque eso va a generar mucho caos. O sea, si yo miro desde mis ojos, o voy a estar feliz o triste, o me voy a llenar de ansiedad. Si estoy viendo problemas, estoy mirando desde tinieblas, claramente. Porque si veo desde la resurrección del Señor, hay esperanza, hay vida. Y muchas veces este caos es para manifestar el gobierno del Señor. No, a veces cuando está lo más tranquilo es lo más peligroso. Cuando se ve todo en orden, uno dice ya qué está pasando. Y no estoy hablando de un orden de reino, sino que estoy hablando de como de que todo en general está muy bien pintadito. Es como con los niños, ¿eh? Cuando Claro, están en silencio, cuando está el mayor peligro. están con los dedos en el enchufe. Claro, es verdad, las niñas están en silencio. ¿Qué están haciendo? No, están con la Presto Barba en la cabeza ya. Están rapadas completamente. Sí. Así que Sí, sí, así altura que- de mira, no tengan temor a los tiempos venideros. Planes de bienestar y no de calamidad el Señor ha preparado para darnos un futuro y una esperanza. Y sus planes son mejores que los nuestros, sus pensamientos son mejores. Si estás ansioso, preocupado, bueno, métete en los pensamientos del Señor. Dile, Señor, muéstrame tus pensamientos. Muéstrame tus planes, porque los míos son catastróficos. Quiero ver Sí, tus pensamientos. Y una cosa es que al Señor no lo pilla por sorpresa nada. A nosotros nos pillará por sorpresa la muerte de una figura que pública, no sé. Pero el Señor no lo pilla no es como, oh, ¿qué pasó? El cielo no se agarra la cabeza, o sea, las manos, la cabeza y dice, bueno, ¿cómo pasó esto? O sea, no lo pilla por sorpresa lo que estamos viviendo, sino que está esa frescura del gobierno del cielo, y ahí es donde tenemos que mirar y preguntarle al Señor. Y pregunta de manera local, como una recomendación, si te preocupa tu comuna, si has visto o te preocupa tu ciudad, por no sé, por economía, por crímenes, por violencia, lo que sea. Señor, mira qué pasa con mi comuna, por qué hay tanta, no sé, ola de violencia. Y ora para que el Señor mueva ángeles, para que saque a la luz toda tiniebla, y para que su voluntad sea manifestada y no te quedes solo con los tiempos tan malos. Claro, y pregunta también si es que hay algo físico que también te corresponda. O sea, Claramente, sí. Muchas veces la oración no es solo esta idea más vinculada al rezo, sino que también, o al hablar, sino que Claro. muchas veces yo creo que hay que
hay un desplazamiento de la oración que es práctico, y eso también el Señor lo toma en cuenta como una oración en sí mismo, una intercesión en sí misma. Claro. Hoy en día, por los incendios de la quinta región, de la región de Valparaíso, hay hermanos movilizándose, no solo para interceder en oración como entendemos la oración, sino que también para llevar alimentos, para recoger escombros, para llevar palabras de aliento, y eso es muy profético. Claro. Entonces, como tú dices, poner la condición de la ciudad delante del Señor, la condición de la nación delante del Señor, y preguntar, ¿qué hago aquí, Señor? Eso es un pequeño alcance, es bien poderoso. No sé, el recoger un escombro en lo natural, en lo espiritual es lo mismo, o sea, estás removiendo sedimentos, estás removiendo ceniza en el espíritu. Por ahí Jesús sanaba a un ciego y estaba liberando los ojos de Israel, por ejemplo, no sé, un ejemplo. Por ahí sanaba la lepra de un hombre y estaba removiendo el orgullo de un sector. Por ahí libera a un gadareno y está liberando a la región, preparándola para un suceso. O sea, tal cual. No solo está haciendo una acción con alguien. Entonces, cuando tú levantas un papel, quizás no estás limpiando toda tu comuna o toda tu ciudad, pero tu acción de justicia de levantar un papel del suelo está intercediendo para decir, bueno, yo quiero mi barrio limpio, no sé. Y eso manifiesta limpieza. O sea, no solo Señor limpia la zona, sino que yo hago la acción, que si veo algo botado en el suelo lo hago, que si cuido el agua administremos bien la creación también. O sea, claro, o sea, incluso dentro de los mismos ejemplos, caminar con mi familia de la mano por la ciudad es una acción súper potente hoy en día. Muy poderoso. Parece nada, porque es algo muy común, pero hay familias que no lo hacen. Y ni siquiera le hacen cariño a su esposa en público. Un cariño en la mejilla, un besito en la frente, ni siquiera está ese gesto. Pero ese gesto juzga un sistema en la ciudad. Es verdad. Entonces la ciudad está normalizando conductas, pero nosotros no estamos normalizando nuestras conductas también. Lo que el Señor nos entregó. Hagámoslo. Eso también está juzgando, es una plomada ahí, en medio de un barrio, en medio del centro de Santiago, en medio del centro de Buenos Aires, de Lima, de Madrid, de donde sea, de Nueva York, de USA, ahí vamos, USA, de Dubái, de San Francisco, San Pancho. Sí, pues, entonces tomémosle el peso a lo que somos, porque por cuánto somos hacemos. Es verdad. Y cuando es así, lo que hacemos tiene peso. Mucho. Así que... Y eso, primer programa, hablamos de todo un poquito, en la juguera, salieron temas interesantes. Pero buena juguera salió. Sí, interesante, hablamos de lo que pasó en estos meses, y bueno, ya se nos vienen programas con temas más puntuales, aunque igual hablamos un tema puntual hoy día, pero... Sí. Oye, un saludo a los que nos oyen fielmente. Sí, y que nos preocupan por el programa, gente que dice, oye, ¿cuándo voy? Volvimos, po. Espero que nos escuchen la hora 19 que hablamos. Po. Si coméntalo, por favor. Hemos tenido más largo, así que... Sí. Volvimos tranquilos. Sí, así que un abrazo a toda esa gente que nos escucha, compartan el programa, coméntenlo, nos gusta mucho leer sus comentarios. Sí, siempre comenten, un comentario. Sí, cualquier cosa que sea. Sí, así que eso, un abrazo y volvimos con la lupa, 2024. 2024, más que nunca, rankeado, chispa llama fuego, mi hermano. Estamos encendidos. Sí, eso. Y que estén muy un abrazo y atento a lo que viene, Atento, se viene sorpresa. En cualquier momento está el apóstol. Ahí se las dejo. Ahí, invitado, el apóstol. Arturo Vidal.
No sé cuál es. El Apocalipsis. Hablando de humildad, Hablando de Arturo Vidal. Arturo Vidal de invitado, el rey, el king en su caballo, montado en su caballo blanco. Ya, ahora que estamos hablando, ya empezamos a hablar de un teras. Ah, viste, sí. Por grabar muy tarde, viste, ya. Eso pasa, sí. Ya pasamos el otro día, aunque no, Sí, pues. Ya. ya cortemos. Un abrazo. Que Adiós. estés muy bien. Chao.